Hola amigos, bueno, este es el video en el cual vamos a estudiar un poco el significado de la casa 11 astrológica. Y bueno, una forma interesante de pensarlo es que la casa 10 es el lugar en el cual nuestra individualidad que nace en la casa 1 adquiere su mayor reconocimiento, ¿no? Que es lo que significa un poco la casa 10. Para los que no vieron el video de la casa 10 lo pueden ver, está disponible en este sitio, ¿no? Ahora, ese no es el final del camino. El propósito de la vida no es encontrar reconocimiento para el yo, ¿no? Entonces hay algo, digamos, que es el paso siguiente, que es algo superior a nuestro yo y al reconocimiento que obtiene, que es la casa 11, ¿no? Es decir, la casa 11 nos muestra lo colectivo, nos muestra los grupos, nos muestra... Si tradicionalmente se dice es la casa de los amigos y los grupos, pero desde un punto de vista más filosófico nos está mostrando algo más, nos está mostrando que el individuo, para funcionar bien, necesita funcionar en un grupo, funcionar en una sociedad, funcionar con otros seres humanos, ¿no? Hay una cierta diferencia entre la casa 11 para los astrólogos modernos y la casa 11 para la astrología más tradicional. En la astrología más tradicional, la casa 11 junto con la casa 5 eran las dos mejores casas, ¿no? Era una de las dos mejores casas. Simplemente porque era la casa en la cual se regocijaba Júpiter, que es uno de los grandes, es el gran benéfico, ¿no? Y en la casa 5 se regocija Venus, que es el otro benéfico. Los que hayan visto el resto de mis videos, los antiguos consideraban que la casa de la 1 a la 6, es decir, las que están por debajo del horizonte, eran las casas del cuerpo, y la casa del 7 a la 12 son las casas del espíritu, ¿no? Porque están por encima del horizonte. Entonces la casa en la cual se regocija el benéfico del cuerpo, o sea, la casa 5, que es Venus, es la casa de los placeres, ¿no? Porque es el benéfico del cuerpo. Y la casa 11 entonces era considerada la casa del buen espíritu, porque nos daba, digamos, beneficios espirituales. ¿Cuáles son los beneficios espirituales? La felicidad, la alegría, el sentirnos alegres, el sentirnos contentos, el sentirnos llenos de energía, de vida, de expansión, ¿no? De amigos. La casa 11 tiene mucho que ver con eso, ¿no? Generalmente es auspicioso tener planetas en casa 11. Una persona que tenga no sé, el Sol en casa 11 o la Luna en casa 11 o el Sol y la Luna en casa 11 va a tener seguramente una vida mucho más relajada y feliz que alguien que lo tenga en casa 12, por ejemplo, que es considerada la casa del mal espíritu. Después vamos a llegar a eso. En tiempos modernos la idea de casa 11 ha ido tomando digamos, conceptos que son nuevos y que son bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, está ahí en los años 20 surgió un concepto que se llama los campos morfogenéticos, ¿no? Y la idea de los campos morfogenéticos es que hay campos invisibles de información, que es un poco lo que se trabaja en las constelaciones familiares, ese tipo de cosas, ¿no? Y que de alguna manera los grupos de individuos humanos y de animales estamos siempre reaccionando con respecto a esos campos invisibles, que quizás es un poco lo que llamaba karma los hindúes, ¿no? Y que lo que descubrieron de alguna manera fue que hicieron un experimento en el cual a un grupo de ratas o algunas ratas individuales se le enseñaba algo nuevo, se le enseñaba a hacer algo. Y después los científicos se fijaban si las ratas que no habían aprendido eso, si las ratas de control eran capaces de llevar a cabo esa nueva tarea, y resultaba que a las nuevas ratas les costaba muchísimo menos, o prácticamente era como que tenían incorporada esa manera de hacer las cosas, como si... Entonces un poco la conclusión que desafía un poco nuestra visión materialista del mundo, es que cuando unos pocos individuos comienzan a hacer algo y logran un cambio, esa información queda de alguna manera en estos campos morfogenéticos y modifica, al modificar los campos morfogenéticos empieza a estar disponible para todos, para toda una comunidad que no hizo eso, ¿no?
Entonces eso es interesante, porque esto es algo que los terapeutas saben bien, que si en una familia una persona va y hace terapia, es como que soluciona problemas de toda la familia, no es solo que soluciona solo sus problemas individuales. Es decir, las familias son en algún punto un sistema colectivo y que los afecta a todos, ¿no? Entonces es imposible sanar, que se sane el hijo o el sobrino sin sanar a la mamá o al papá o al tío, ¿no? Cuando uno sana algo, lo sana de alguna manera para todos, ¿no? Eh, y esto tiene que ver un poco con la casa 11, si la casa 11 nos está mostrando de alguna manera que más allá de nuestra individualidad siempre somos parte de un sistema energético que es comunitario, ¿no? Y, y bueno, si lo tomamos de este punto podemos ver la casa 11 como, es decir, con una dimensión y profundidad que normalmente no encontramos en el manual de astrología que dice la casa 11 son los amigos y los grupos y los clubes, ¿no? Es decir, a mí me gusta pensar un poco la casa 11 en este sentido, como aquello que de alguna manera nos energéticamente formamos parte de un todo mayor, ¿no? En astrología moderna hay una cuestión interesante, porque recuerden que yo decía que en astrología moderna se tiende a equiparar casas con signos. Entonces los que hacen esta equiparación entre casas con signos, a la casa 11 le tocaría Acuario. La astrología tradicional no hace esta equiparación. Para ellos es la casa del buen espíritu y tiene que ver el planeta importante de la casa 11, yo decía Júpiter, que es el planeta que obtiene su regocijo planetario ahí, ¿no? Pero los modernos dicen que la casa 11 tiene que ver con Acuario y que Acuario está regido por dos regentes que son el regente tradicional que es Saturno y el regente moderno que es Urano, ¿no? Y que esto nos muestra dos filosofías o dos maneras o dos energías que tienen los grupos. Hay algunos grupos que tienden a ser muy saturninos, son como una defensa, si yo y mis amigos, yo y mi club, yo y mi gente, enfrentados con los otros, y yo justamente tomo un poco mi grupo, mi identidad del grupo y eso es un mecanismo de defensa, ¿no? Sí, esto se da mucho, sobre todo con personas jóvenes, ¿no? Que tienden a veces a tomar su identidad de grupos o de cuestiones colectivas. Esto se ve en el fútbol, se ve, bueno, en los deportes en general, se ve a veces con los nacionalismos, se ve a veces con... Bueno, se ve mucho en la escena musical del rock, ¿no? Sigo a tal banda, entonces soy de tal manera, entonces si ya elijo una banda para seguir, ya sé cómo me tengo que vestir, a qué lugar tengo que ir, qué costumbre tengo que tomar, qué peinado tengo que usar, entonces tengo solucionada un poco mi identidad porque me la soluciona el grupo, ¿no? Y esto tendría que ver un poco con el concepto digamos, saturnino que los modernos le otorgan a la casa 11. Y después está un poco los grupos como una cuestión más uraniana, que de alguna manera nos dice que todos, es decir, toda la humanidad es un gran conjunto y todos pertenecemos a la humanidad y básicamente no solo a la humanidad, sino a la vida, ¿no? Y al universo, ¿no? Entonces que justamente tenemos que ser parte de un grupo, pero no para enfrentarnos a otros grupos o para sacar una identidad inferior del grupo, sino porque ser parte del grupo nos alimenta para crecer y para evolucionar, ¿no? Estos son conceptos que son más de astrología psicológica y de astrología moderna, ¿no? Pero bueno, me parece interesante, así que quería mencionarlos. En estos tiempos que estamos viviendo, la casa 11 digamos, tiene más peso un poco que nunca, porque estamos viviendo estos tiempos acuarianos que de alguna manera podrían tener que ver con la casa 11, ¿no? Y nos recuerdan que vivimos en un mundo justamente que no nos podemos salvar solos, que somos parte de un todo y que si hay un problema en ese todo, tarde o temprano eso va a repercutir, si hay un problema en una parte, eso va a repercutir en algún lugar sobre el todo, ¿no? Y uno de los grandes ejemplos de estas lecciones fue la epidemia de coronavirus, por supuesto, es decir, empezó como una especie de problema en una provincia de China y en el resto del mundo dijimos, bueno, ¿qué nos puede importar lo que pase en una provincia de China? Bueno, sí que nos tuvo que importar porque trajo consecuencias muy concretas para todos en todo el mundo, ¿no? Y
Y el coronavirus nos estaba diciendo eso, no crean que ustedes están aislados, no crean que ustedes se pueden salvar solos, no crean que la persona que está allá, aunque esté a miles y miles de kilómetros, no tiene nada que ver con ustedes, porque sí tiene que ver con ustedes, ¿no? Y estas son lecciones acuarianas, del tiempo acuariano, en el cual recuerden que Plutón entró en Acuario y que se dio la conjunción Júpiter-Saturno en 0 grados de Acuario. Vamos a ver 20 años de una era acuariana, y tiene que ver con esto, con la importancia de la comunidad por sobre el individuo, ¿no? Es decir, el individuo es importante, pero tiene que encontrar, pero así como es importante el individuo, tiene que reconocer que también es importante el colectivo, y el individuo no puede estar por encima del colectivo. Pero bueno, más allá de todas estas cuestiones un poco más metafísicas, la casa 11 tradicionalmente y a un nivel práctico significa un poco los grupos a los que pertenecemos y bueno, que cómo son nuestros amigos y cómo son un poco los entornos en los cuales nos sentimos cómodos, ¿no? Y bueno, el signo en el cual tenemos la cúspide de la casa 11 nos da información acerca de eso, y también los planetas que tenemos ahí, si es que tenemos planetas. De vuelta, vuelvo a decir lo mismo que en todas las casas: si no tenemos planetas en la casa 11 no significa que no vamos a tener amigos o que no vamos a pertenecer a un grupo. Lo vamos a hacer, lo único que no hay planetas indicando eso, es decir, hay otros indicadores. Si una persona, bueno, por ejemplo, los manuales dicen, si una persona tiene Neptuno en la casa 11, probablemente se sienta cómodo en un lugar donde hagan yoga o donde hagan espiritismo, ¿no? O donde hagan cuestiones que tienen que ver con algo que, bueno, neptuniano, ¿no? También podría ser en una taberna o en un lugar donde venden alcohol. Neptuno tiene mucho que ver con el alcohol, ¿no? Siempre se dice, esto es muy interesante, que las personas con Marte en 11 terminan jugando al rugby, pues se sientan en su casa en un lugar donde esté esa energía, digamos, muy, muy marciana, muy marcial, ¿no? Del contacto físico y de un grupo de gente así de Marte y medio violenta, ¿no? Y esto es gracioso porque yo tengo Marte en 11 y yo jugué al rugby de chico. Fui una vez a un club de rugby, nadie en mi familia hacía deporte, fui un día a un club de rugby que llevó un vecino que quería llevar a su hijo, que era medio gordito, y cuando llegué dije, tengo que jugar a esto, y nunca había jugado ningún deporte en mi vida, y dije, esta es mi casa, esta es mi gente, ¿no? Y jugué por unos años. A ver, por supuesto, Marte en 11 no todo el mundo juega al rugby con Marte en 11. Marte puede significar un montón de deportes, puede ser el club de fútbol, puede ser un lugar donde se hagan artes marciales, también puede ser un cuartel, puede ser la policía, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Marte, ¿no? Una persona que decide estar, pero que, es decir, sea lo que la persona elige, el grupo que termine eligiendo va a ser un grupo que va a representar un poco la energía marciana, y la persona va a expresar Marte de una manera colectiva, no de una manera individual, ¿no? Lo cual es una buena manera de expresarlo, porque siempre es mejor expresar Marte en una cancha de rugby que antes que, qué sé yo, que pegarle a la mujer o a los hijos, ¿no? No, que ser violento en el trabajo o con los vecinos o lo que sea. A veces las personas con Mercurio en casa 11 son personas que son un poco las que hablan en representación de un grupo, las que comunican un poco la cuestión del grupo, ¿no? Esas personas que son como secretarios y que llevan las actas en las reuniones así de socios de un club o ese tipo de cosas. Hay una cuestión con esto de los planetas en la casa 11 que puede ser un problema, que es que a veces, como la casa 11 es una casa colectiva, puede darse la situación de que las personas con planetas en casa 11 no encarnen esos planetas y los vivan. Es decir, necesitan que el grupo sea el que proyecta o que practique la energía o que exprese la energía de ese planeta en lugar de la persona, ¿no? Un poco lo que pasaba, yo decía, en la casa 7, cuando de alguna manera esperamos que la otra persona, nuestra pareja o el otro significativo para nosotros, nos ayude a expresar los planetas que teníamos ahí. Recuerden que yo decía que Venus en casa 7 son esas personas que necesitan desesperadamente tener a alguien lindo cerca, o alguien que exprese su Venus, y que cuando la persona no está en pareja o ese otro no aparece, la persona es como que perdió a Venus y se siente deprimido, ¿no? Algo parecido puede ocurrir con los planetas en casa 11. Es decir, todo va bien si tenemos Marte en casa 11 y jugamos a rugby, está bien, pero el problema es que, bueno, en algún momento
crecemos, tenemos una edad como para dejar de jugar al rugby, y si no seguimos involucrados con eso, es como que el Marte nos quedó expresado en el equipo de rugby y ya no lo tenemos que aprender a expresar en forma individual, pero con un planeta en la casa 11 se hace difícil expresarlo en forma individual porque de alguna manera es como que podemos, lo natural es que lo expresemos a través del grupo, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto, porque a veces se puede dar el caso de una persona que tenga, como decía, un hombre que tenga Marte en casa 11, que se junte con amigos, digamos, con masculinos y marciales, y que, digamos, él no exprese la casa 11, espere que los amigos lo expresen por él no exprese ese Marte, perdón, espera que sus amigos de casa 11 expresen esa energía por él, y esto es esto nunca es del todo bueno porque todos los planetas están en nuestra carta, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a hacernos cargo de todos los planetas y de todas nuestras energías, ¿no? Integrarlo lo más posible, ¿no? Porque el día que esos amigos se van o que tienen un problema, que no sé, envejecen o lo que sean y dejan de ser tan marciales, nos quedamos sin Marte, ¿no? La casa 11, al ser la casa que viene después de la casa 10, tiene que ver también tradicionalmente con lo que serían los sueños, las esperanzas y los objetivos de la persona, aquello a lo cual nos dirigimos, ¿no? Y se supone que tener buenos planetas en la casa 11 significa que la persona va bueno, a cumplir un poco sus sueños o sus objetivos en la vida, ¿no? No está claro un poco en esta definición si se refiere a objetivos laborales, objetivos amorosos, objetivos de vida en general. Yo tiendo a tomarlo como que habla de los objetivos de vida en general, ¿no? Porque justamente al estar más allá de la casa 10 tiene que ver con nuestra carrera, nos habla de algo que está más allá de nuestra carrera. Alcanzamos el pináculo de nuestra carrera en la casa 10 y después viene la casa 11 donde entran a jugar un poco, bueno, los objetivos más trascendentes de la vida, ¿no? Y esta casa tiene que ver un poco con los objetivos y las utopías y los sueños y las cosas que queremos lograr en la vida, porque la casa 11 siempre nos muestra algo que es más grande y que trasciende a nuestro ego, es más grande que nosotros, así como en lo colectivo es más grande que el individual, un poco los objetivos de vida van más allá de nuestros objetivos egoístas o nuestros objetivos personales, es decir, más allá de lo que queremos para nosotros, que queremos que nos vaya bien, la casa 11 de alguna manera también marca nuestro ideal colectivo, es decir, cómo queremos que nos vaya mejor a todos, ¿no? Ahora, no hay que confundir esto que estoy diciendo, esta visión un poco de nuestros objetivos o nuestra visión para lo colectivo con el contenido de la casa 9, que yo decía que la casa 9 tiene que ver con la religión y la ideología. Tienen que ver, porque obviamente cuando nos formamos una cosmovisión, queremos llevar a cabo esa cosmovisión un poco para lo colectivo, que la cosmovisión tiene que ver con la casa 9, o una filosofía de vida tiene que ver con la casa 9. Pero justamente la casa 9 es donde de alguna manera nos formamos el ideal, ¿no? Un poco filosófico, qué es lo que queremos, y la casa 11 es la casa en la cual nos ponemos un poco en acción junto con otros para tratar de lograr ese ideal o ese objetivo, que probablemente sea un ideal que no sea alcanzable, ¿no? Pero siempre todos tenemos un ideal. En astrología mundana, antes se solía considerar la casa 11 como el regalo del rey, ¿no? Ya que el rey significaba la casa 10 y los reyes tendían a hacer favores a las personas que les rendían algún servicio. Bueno, eso se veía en la casa de 11, ¿no? Entonces también un poco tiene que ver con esto, tendría que ver un poco con los beneficios que nos traen los poderosos, ¿no? No hace falta que sean reyes, porque ya cada vez hay menos reyes, o cada vez hay menos reyes que tengan poder. Algunas personas dicen que el sueldo, es decir, se envía en la casa 11, esto es bastante interesante, porque recordemos que el dinero, las posesiones y todas esas cosas tienen que ver con la casa 2, ¿no? Que es lo que ya lo vimos en el video de la casa 2. Pero algunos hacen la distinción de decir en la casa 2 están nuestras posesiones, las cosas que son nuestras,
pero el dinero que ganamos todos los meses tiene que ver con la casa 11, o se ve en la casa 11, porque en la casa 11 es la casa 2 de la 10, eso es lo que se llama una casa derivada, ¿no? Entonces, si la 10 en nuestra profesión, la casa 2 de la 10, que sería la 11, es la casa que nos dice, bueno, qué ganamos o qué dinero obtenemos de nuestra profesión, ¿no? Y nada, bueno, es interesante pensarlo así, ¿no? Como que una mala casa 11, un Saturno en casa 11 nos puede dar, bueno, cierta escasez, un sueldo bajo, ¿no? Tener que trabajar mucho para ganar un aumento de sueldo, o ingresos en general, ¿no? No significa que uno tiene que un sueldo porque trabaja para otra persona, a veces se da, es decir, uno puede tener ingresos propios, pero la casa 11 significaría bueno, la cantidad de dinero que genera nuestro rol público, nuestra casa 10, ¿no? Que sería la carrera. Bueno, un poco en la astrología moderna, ¿no? Se consideraría la tercer casa del elemento aire, ¿no? Porque bueno, si se hace un paralelo entre los signos y las casas, la tercera casa sería Géminis, que es el primer signo de aire, la casa 7 sería Libra, que es el segundo signo de aire, y la casa 11 sería Acuario, que es el tercer signo de aire, ¿no? Y es interesante pensarlo porque la casa 3 nos muestra un poco todo lo que tiene que ver con nuestra propia mente y la forma en la cual nos relacionamos es decir, bueno, aprendemos para nosotros, ¿no? Interactuamos un poco digamos, que nos alimentamos a nosotros. La casa 7 es el encuentro con el otro, entonces ya las ideas tienen que ser de a dos, ¿no? Y en la casa 11 las ideas ya son colectivas, ¿no? Es decir, tenemos que lidiar un poco con lo colectivo. No necesariamente comparto esta idea de que las casas son casas de aire, porque los que son de aire son los signos, no las casas, ¿no? Pero es interesante pensarlo así. Bueno, yo mencionaba que tradicionalmente tiene que ver con los objetivos en la vida, un poco sí, lo que uno quiere en la vida y las esperanzas, ¿no? Y los objetivos. Los planetas que estén ahí y el signo en el que esté la cúspide de la casa nos van a indicar un poco de qué manera vamos a ir a lograr nuestros objetivos, ¿no? Una persona como decía, con Marte casa 11 va a ser muy de ir a pelear, ¿no? Porque yo quiero tal cosa, entonces voy a ir a pelear por lo que yo quiero. Las personas que tengan Venus ahí van a actuar de una manera más venusina, intentando lograr llegar de una forma armoniosa, ¿no? A cumplir un poco sus objetivos y teniendo en cuenta un poco a los demás. Las personas con Saturno ahí pueden ser... bueno, por un lado personas metódicas que trabajen duro para lograr sus objetivos, pero también puede aparecer el lado negativo de Saturno. Recordemos siempre que Saturno es un maléfico, entonces pueden ser personas que se depriman, o esas personas que digan, bueno, yo en realidad nunca voy a cumplir lo que quiero, siempre voy a tener que hacer esto. Personas que les cuesta ver como posible que se cumplan sus deseos, ¿no? Y puede ser una posición bastante triste de Saturno ahí, ¿no? Neptuno, por otro lado, en la casa 11, si nos fijamos con la cuestión de los deseos y los objetivos, pueden ser personas que no tengan en absoluto claro qué es lo que quieran, que un día quieran una cosa, que un día quieran otra, ¿no? Y que tengan como una especie de espejismo, de niebla en esa área de su vida, es decir, no sé qué es lo que quiero en la vida, no sé qué es lo que quiero lograr, ¿no? Los planetas en la casa 11 también pueden... un poco mostrar cómo somos nosotros con respecto de los grupos, ¿no? Y cómo nos integramos nosotros a lo colectivo. Una persona con Saturno en casa 11 puede ser una persona que le cueste bastante abrirse a otros y tener nuevos amigos y, ¿no? Abrirse en lo social. Son esas personas que, no sé, cuando empiezan un curso tardan unas cuantas semanas en interactuar con los demás, que son las que se sientan solos, que hacen sus cosas, que no hablan mucho con los demás. Mientras que las personas que tengan Venus o Júpiter enseguida son personas que a los 2 días de conocerse ya están organizando algo para juntarse, ¿no? Las personas con Marte en casa 11, esto me ha pasado a mí personalmente, que tengo Marte en casa 11, a veces pueden ser personas que
se pelean con un grupo de amigos muy fácil, ¿no? Es decir, tienen todo un grupo de amigos, un grupo de pertenencia, un día dicen, ¿saben qué? Ustedes no los aguanto más, chao. Y no solo se pelean con uno, se pelean con todo el grupo de amigos y dejan de ir. Cuando hacen un cumpleaños dicen, no, yo no voy, revienten, ¿no? Esto es muy común, no sé si es muy común, pero es una de las manifestaciones que se suele dar con Marte ahí, ¿no? Con Marte en la casa 11, es decir, mis amigos tienen que expresar Marte y si no yo expreso Marte con mis amigos y me peleo con ellos, ¿no? A mí me pasó cuando yo estaba, bueno, en una época que estaba más en grupos con gente artística y bueno, y también con varios grupos de amigos y no eran gente muy de Marte, ¿no? Entonces era como que yo llegó un momento que dije, ¿por qué soy amigo de esta gente tan blanda, ¿no? Que no tenía nada de malo, por otro lado me gustaba estar con ellos, por supuesto, tenía un montón de cosas en común, por eso había sido amigos, pero en un momento es como que dije, no, no los aguanto más, me voy a... y una de las razones que yo sentía que era como que no tenía que estar más con esa gente era porque no... eran como demasiado blandos, ¿no? Demasiado como, ay, no, 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 no. Y claro, yo necesitaba amigos que expresaran Marte, ¿no? Porque yo tengo Marte en casa 11, ¿no? Todos tenemos una vida y todos tenemos nuestros defectos y nuestras cosas, ¿no? Los astrólogos también. Plutón en casa 11 puede dar amigos plutonianos, ¿no? Que por un lado puede dar amigos poderosos, gente que está, ¿no? que tiene que ver con situaciones de poder. A veces da interacciones con amigos que se transforman en más que amigos, esa gente que termina teniendo romances o situaciones medio raras con los amigos, eso lo he visto. También he visto eso con otra gente que no tiene Plutón en 11, obviamente esas cosas son comunes, ¿no? Pero, digamos, de alguna manera Plutón en 11 nos hace como que nuestro encuentro con Plutón, con esa energía de oscura, de muerte y transformación profunda, la vamos a encontrar más en lo colectivo, ¿no? No sé cómo, a veces Plutón en casa 11 tiene que ver, es decir, ha habido notorios criminales que tenían Plutón en casa 11, como siendo si yo pertenezco a un grupo plutoniano, ¿no? De gente, como que somos una banda de criminales que hacemos cosas, ¿no? por debajo de secretas que no, digamos, que tiene que ver con el dinero, ¿no? El Plutón también tiene que ver con el mucho dinero, que robamos dinero o lo que sea, ¿no? Creo que John Dillinger, el famoso gángster norteamericano, tenía Plutón en casa 11, si mal no me acuerdo, tendría que mirar la carta. Pero bueno, eso a ver, es una de las posibilidades, no significa que si alguien tiene Plutón en casa 11 sea un delincuente que forme parte de una asociación ilícita, ¿no? Pero es una de las cosas que puede dar Plutón en casa 11. Ojo que no necesariamente una persona que tiene planetas en casa 11 y esos planetas buenos, tiene que tener sí o sí amigos. Es decir, yo conozco una chica con Sol y Luna en casa 11 que, bueno, es una mujer ya que está en pareja y justamente como está bien en pareja, pasa mucho tiempo ella y su novio juntos y casi no tienen amigos y si bien es muy de hacerse amigos, ella va, no sé, a un club y se hace amigos en el club y va, no sé, a los negocios y es amiga de las vendedoras y esas personas que se relacionan muy bien un poco en lo social, no necesariamente significa que todos los fines de semana salen con amigos. De hecho, hacen, y ella y su novio lo hacen bastante poco, ¿no? Pero mientras que personas que no tienen nada en la casa 11 a lo mejor interactúan mucho más que ella que tiene esos planetas en casa 11. Pero bueno, significa que más allá de tener amigos o no, siempre significa una cuestión que tiene que ver con lo colectivo. Las personas de casa 11 siempre tienen que tienen planetas importantes en casa 11 siempre van a estar pendientes de expresar esos planetas de alguna manera en forma que tiene que ver más con los grupos, ¿no? Que con lo individual. Y quiero hacer una aclaración acá, porque cuando hablamos de los grupos y los grupos de pertenencia, uno de los grupos de pertenencia también suele ser la familia, ¿no? Y fíjense qué complejo que se puede poner esto, porque la familia, el clan y todo lo que tiene que ver con los ancestros y la familia y las raíces, eso tiene que ver con casa 4. Pero fíjense que también la casa 3 tiene que ver con los hermanos y los primos y los parientes cercanos, entonces eso tiene que ver con casa 3, ¿no?
Pero los grupos de pertenencia también tienen que ver con casa 11 y la familia suele ser un grupo de pertenencia. Yo les mencioné que, bueno, que yo tenía Marte en casa 11, pero conozco otra persona que tiene Marte en casa 11 que en un momento, no es que se peleó con la familia, pero tenía unos primos que vivían lejos, que siempre hacían en una quinta, que hacían asados, y en un momento, bueno, dejó de ir a esas reuniones con los primos, ¿no? Entonces me consultó con respecto de si estaba pasando, me dice, estoy pasando algún tránsito por la casa 4, que no estoy yendo a lo de mi familia, bla, 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 que como no era que se había peleado con la familia, pero había dejado de ir a esas reuniones. Y yo le decía, ojo que esas reuniones tienen que ver más, es decir, esa cosa de juntarse todos los fines de semana, comer el asado en la casa del primo, tiene más que ver con la casa 11 más que con la casa 4. No es una cuestión que tiene que ver con la familia, las raíces, los ancestros. Tiene que ver con casa 3 también, ¿no? Que son los parientes, pero en algún lado lo que él había hecho era un poco cortar con un grupo de pertenencia. Él sabía que, bueno, 2 veces por mes iba a comer el asado con el primo y en un momento dijo, ¿sabe que no me siento cómodo yendo? Es una persona relativamente grande, tiene 50 años, ¿no? Entonces tampoco estaba para digamos, ir a un lugar que ya no quería ir, ¿no? Entonces, a veces la familia se puede contar como una cuestión de casa 11, por lo menos es una interpretación que hago yo, ¿no? Es decir, no quiere decir que la familia es casa 11, pero si tomamos la familia como que es el entorno social, la gente con la cual salimos un poco a juntarnos, a divertirnos y nos sentimos parte de ese grupo, entonces la familia tiene que ver con la casa 11, ¿no? Entonces, a veces tener un tránsito, por ejemplo, Saturno en la casa 11 puede hacer que, bueno, nos separemos un poco de nuestra familia desde ese punto de vista, desde ese punto de vista de la reunión social, etcétera, ¿no? Así que bueno, nada, menciono esto porque a veces es complejo ver las diferentes, uno dice familia, es casa 4 o hermanos y primos es casa 3, ¿no? Y lo son, tiene que ver con la casa 4 y la casa 3, pero desde cierto punto de vista de social puede tener que ver con la casa 11. Si es mi salida el fin de semana, juntarme con gente, es a lo de mi primo, entonces no es casa 3, es casa 11 de los grupos, ¿no? Y a veces, como esta persona tenía Marte en casa 11, había hecho como un corte medio drástico de decir, bueno, ya saben qué, no voy a ir más a lo de mi primo, me cansé. Sigue llevando bien con el primo, hablan por teléfono, mandan cosas, pero no va a los asados, ¿no? Se mandan mensajes y eso. Y es interesante porque quizás la manera de pensarlo es, seguimos siendo parientes, seguimos siendo primos, es decir, parientes, casa 4, seguimos siendo parte del mismo clan, casa 4, seguimos siendo primos, casa 3, pero ya no somos amigos, ¿no? O no soy tan amigo tuyo como para ir a comer el asado y pasarla bien como si fueran mis amigos, ¿no? Es decir, uno también es amigo o no de los parientes o de la gente, ¿no? Y eso tiene más que ver con la casa 11 que con la casa 3 o con la casa 4. Así que bueno, amigos, ya se hizo un poco largo el video y creo que más o menos quedó claro lo que tiene que ver con la casa 11, tiene que ver con los grupos, tiene que ver con los objetivos en la vida, tiene que ver con los amigos y los planetas y el signo que tengamos ahí va a mostrarnos de alguna manera cómo son esos grupos y cómo nos vamos a llevar un poco con los grupos y cómo vamos a encajar o no en esos grupos, ¿no? Así que bueno, esta es la anteúltima casa, falta una sola casa que es la casa 12, así que bueno, como siempre les pido que me den un me gusta si les gustó, que se suscriban a mi canal, que toquen la campanita y bueno, nos vemos en el video de la casa 12, muchísimas gracias.